Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, Divina Voluntad, bienvenidos a su canal de YouTube Como en el Cielo, Así en la Tierra. Estamos contentos de estar con ustedes un viernes más, trayendo para ustedes un poquito más de la enseñanza dictada a Luisa Picarreta. Y bueno, pues como cada semana se encuentra con nosotros estudiando el Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, Pati, buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí estamos para comenzar con este programa y pues siempre con el gozo de poder compartir con ustedes. De verdad que sí, es un gozo muy grande el poder estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que el Señor nos habla, ¿no?, a través de estos escritos, y hacemos muchas cosas para poder estar con ustedes cada semana, pero yo creo que nuestra recompensa vamos a venir a verla en el cielo, y por eso estamos muy contentos de estar hoy viernes con ustedes. Padre, pues ¿qué le parece si para comenzar en forma el programa pues hacemos una breve oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos abandonamos en la inmensidad de tu amor, de tu voluntad, para comenzar este programa, para compartir lo que hoy tú nos quieres dar a través de estos escritos, de estas verdades. Pues Señor, que pedimos siempre la luz de tu Espíritu, para así, con la luz de tu Espíritu Santo, con sus inspiraciones, con su guía, podamos comprender lo que nos quieres dar hoy, nos quieres dar a entender lo que nos quieres compartir. Pues nos ponemos en tus manos, Señor. Danos la gracia de que, comprendiendo lo que tú nos quieres dar, también nos enamoremos más de ti y de tu voluntad, y que esto nos motive también a querer más esta vida, a renunciar a esta voluntad humana para que la tuya se haga, para que podamos vivir en ella. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos. Madrecita Santa María, pedimos siempre tu compañía, Señora, tu presencia materna, tu intercesión, para que a través tuyo, Madre, también pues podamos un día recibir este gran don. Nos ponemos en tus manos y pedimos siempre tu bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, pues aquí estamos, Padre, aquí estamos, y el programa de hoy a mí me llena de emoción, porque vamos a tratar de entender la diferencia que hay entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Que hay una diferencia, yo diría que de la tierra al cielo, ¿no? Es una diferencia muy, muy grande. Y pues ahora Padre Héctor nos va a tratar de explicar cuál es esa diferencia, qué será mejor, melón o sandía. Así es de que pues vamos a comenzar con este programa. Pues bien, mira, ya hemos tocado más el tema de lo que es la divina voluntad, y pues esperemos en Dios que haya ayudado, ¿no? Que haya quedado claro. Y más que nada, nomás digo por si se nos ha pasado, nada más brevecito, en pocas palabras, ¿qué es la divina voluntad? La divina voluntad es la misma vida de la Santísima Trinidad, es la esencia misma de lo que Dios es, lo que hace a Dios ser Dios. Y la divina voluntad, que es esa misma vida de la Santísima Trinidad, pues nuestro Dios mismo, la Santísima Trinidad, quiere compartir esta vida con nosotros, de modo que podamos vivir vidas de cielo aquí en la tierra. Así como la vida es en las tres divinas personas, así Dios quiere que también sea en nosotros, ¿verdad? Cuando decimos como en el cielo, así en la tierra, o sea, así como es en el cielo y más en el seno de la misma Trinidad Santísima, pues que también se haga en nosotros. Estamos hablando de una cosa inmensa, ¿verdad? Extraordinaria, y que pues que hace al ser humano, siendo humano, lo diviniza, lo hace, digamos, Dios. Claro que siempre con ese sentido de que es por gracia y por participación. Nunca la criatura deja de ser criatura, sino que se diviniza tanto
que, como dice la Escritura, serán como dioses, ¿verdad? En ese sentido, dioses en el sentido que Dios nos diviniza con su misma vida. O sea, nos da su mismo ser, nos comunica su mismo ser de Dios y más a través de este don, ¿verdad? Y tenemos aquí un ejemplo muy grande de nuestra Madre Santísima, ¿no? Que ella vivió toda su vida en esa sencillez en la que ella vivió siempre en la divina voluntad. Y muchas veces cuando escuchamos de este don de la divina voluntad, de repente pensamos, ¿será que tengo que cambiar de vida? ¿Será que tengo que hacer algo más para poder vivir en la divina voluntad? Y en realidad no es así. En realidad, así en el estado de vida en el que cada quien estamos, ahí podemos vivir en la divina voluntad, ¿no? Pues vivir esa misma vida, pero en santidad, y más, pues en la santidad, en la divina voluntad, que ahorita todavía eso pues lo vemos como muy lejecitos, pero bueno, si el Señor ya reveló estos escritos, es porque es posible. El Señor nunca nos va a pedir cosas imposibles. Y si Él dijo que sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto, es porque sí se puede vivir esta santidad de cielo aquí en la tierra. Pues bien, vamos a pasar ahora a tocar este tema entre lo que es la diferencia en hacer y vivir en la divina voluntad. Y para esto, pues qué mejor que el Señor mismo nos lo diga, ¿verdad? Así es. Entonces, les voy a compartir esta verdad que se encuentra en el volumen 17 y la verdad es la número 14, septiembre 18 de 1924, cuando el Señor le dio esta verdad a Luisa. Le dice el Señor a Luisa: hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Bueno, nos detenemos un poquito para reflexionar con esto que el Señor nos está diciendo. Primero dice el Señor que el vivir en su voluntad es reinar, mientras que hacer su voluntad es estar a sus órdenes. Como mencionábamos que cuando una persona está obedeciendo, podemos decir que pues está haciendo la voluntad de alguien más, ¿verdad? Como decíamos, los 10 mandamientos, la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos con sus mandamientos, pero esos mandamientos los puedo observar simplemente como alguien que obedece. Dios quiere que yo obedezca porque además es para mi bien, es para gloria de Él también, digamos, pero sobre todo es para mi bien, porque yo me beneficio de lo que Dios me da y de ese modo puedo tener un orden en mi vida, orden con Dios, orden con los demás, con las criaturas, y entonces esto pues es para mi bien. Y al hacerlo, en este sentido, estarlo haciendo, estoy a las órdenes de alguien más. Dios que me dice, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Entonces, si yo cumplo con los 10 mandamientos,
yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en este caso lo hago con mi voluntad humana. Dios quiere, entonces yo lo hago. No necesariamente aquí puede entrar de que Dios lo está haciendo en mí. Yo lo estoy haciendo con mi voluntad, porque estoy soy obediente a lo que Dios me está pidiendo. Entonces, con todo lo demás, generalmente esto es lo que se ha entendido, lo que es la voluntad de Dios. Y vemos la misma vida de los santos, que ellos se esforzaban continuamente por hacer la voluntad de Dios, porque sabían que lo más grande, lo más sublime que uno pudiera hacer en su vida era precisamente obedecer a Dios. Y vemos, por ejemplo, los modelos perfectos de obediencia. Primeramente es Jesús y es la Virgen. Pero cuando Jesús y la Virgen obedecen, ellos obedecen, sí, con su voluntad, pero con la misma voluntad de Dios obrante en ellos. Bueno, claro que Jesús es Dios, ¿verdad? Y en todo momento es su voluntad divina la que está obrante en su humanidad. Entonces, en el caso, dice el Señor, que cuando uno vive en su voluntad, uno está reinando. Ya no solamente es de que porque mi Padre me lo pide, o sea, porque Dios me lo pide, yo lo hago. Ahora esta es la voluntad de mi Padre, pero a la vez esa voluntad es mía. Lo que el Padre quiere, yo lo quiero. Y lo que es de mi Padre es mío también. Y yo lo hago simplemente porque quiero alegrar a mi papá. Pero, o sea, una de las cosas yo creo que hay que entender, ¿verdad? Para que no confundirnos tanto, porque pareciera ser que si hacer la voluntad de Dios y vivir en ella como si una cosa fuese muy completamente distinta de la otra, no. Primero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Quien no hace la voluntad de Dios nunca va a vivir en su voluntad. Uh-huh. Entonces, pero es distinto de que si Dios me pide que yo observe sus mandamientos, o si Dios me pide que yo como sacerdote pues atienda a las personas, los escuche, confiese, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero a la vez también en ese hacer la voluntad de Dios yo puedo invitar a la divina voluntad, ¿verdad? Para que Dios mismo, con la potencia de su voluntad, dignifique lo que yo estoy haciendo, de tal manera que ya no solamente lo que estoy haciendo lo hago con mi voluntad, sino lo hago con la voluntad de Dios. Que claro, aquí ya estamos hablando de un reinar con Dios, porque ya la persona, digamos, ha entrado a vivir en ese reino. Ahorita estamos en tiempo de esfuerzo nada más, en tiempo de ir aprendiendo, en tiempo de ir practicando, en tiempo de ir esforzándonos, con la esperanza que un día el Señor nos pueda dar ese don, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando un hijo, en el caso del hijo, un príncipe, digamos, que el príncipe no es un siervo. El príncipe generalmente en el reino de su padre reina con su padre, ¿no? ¿O no es así? Así es, sí. Entonces, lo que está diciendo el Señor con esto también, el vivir en mi voluntad es reinar porque la voluntad divina es la misma vida de la persona. La misma vida de Dios Padre, de Dios Hijo, Espíritu Santo. Esa misma vida es la vida de la criatura, y la persona que vive en esa voluntad reina, y lo que está haciendo ahora obra con la voluntad de su Padre, porque lo que es del Padre también es del Hijo. Entonces el vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad, dice el Señor, como cosa propia, es disponer de ella, o sea, yo la puedo usar. Porque como es mía ahora, yo la puedo usar para cualquier cosa que haga. Siempre que yo quiera hacer algo bueno, pues le voy a poner el ingrediente de la voluntad divina, la estoy usando para darle gloria a Dios, una gloria perfecta, una gloria completa. Entonces es hacer suya mi voluntad como cosa propia y disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios. Sí, es voluntad de Dios y por eso yo la hago. Vivir en la voluntad divina es
es voluntad de mi Padre, pero la voluntad de mi Padre es mía también. Y los dos obramos con una sola voluntad, que es la de Él. Mi voluntad lo único que hace es obedecer, le dice sí a Dios, y Padre, para que se haga la divina, entonces, y la divina obre en uno. Entonces ahí entraría también el por qué es tan importante que nosotros todos seamos reyes y reinas, porque Jesús va a venir a reinar, Jesús va a ser rey de reyes, no va a ser Jesús rey de como los reyes que tenemos aquí en la tierra, ¿no? ¿Sabes qué buen punto, Pati? Porque yo anteriormente, cuando leía eso, está en el libro del Apocalipsis, que a Jesús se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Anteriormente yo me imaginaba que ese ser Rey de Reyes y Señor de Señores significaba simplemente que Jesús como Rey era superior a todos los reyes de la tierra, y que todos los reyes que han existido, que existirán. Entonces, Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese sentido, como Rey era superior y su reinado era superior. Y ahora, sobre todo ahora con estos escritos, he llegado a entender que no, que el Señor es sobre todo Rey de Reyes, pero de los reyes que reinarán con Él en su voluntad, Rey de Reyes y de reinas que estarán viviendo en su voluntad. Entonces, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque ahora como son reyes porque poseen la misma voluntad de Dios, poseen su mismo reino. El reino es de uno, le pertenece a uno, ya Dios se lo dio y ahora es de Él, ¿verdad? Entonces, no se trata de que Jesús simplemente es superior, que sí lo es, ¿verdad? Pues Él es Dios, no solo que es superior a todos los demás reyes o demás señores, sino que es rey de aquellos reyes que reinan con Él y en perfección en su reino. Entonces, es más, es un título que se nos dio también en nuestro bautismo, se nos dio esa gracia de poder ser con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. O sea, sacerdotes en el sacerdote, profeta en el profeta, reyes y reinas en el rey. Entonces, y más ahora que se trata esto de la divina voluntad, pues estamos hablando de un reino, y ese reino Dios nos lo quiere dar, y nos lo quiere dar como posesión nuestra, de manera que no solamente vivamos como bajo las órdenes de Dios, obedeciendo con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de nuestra voluntad, y sí ayudados por la gracia, pero siempre esforzándonos nosotros solos. No, ahora el Señor quiere que reinemos, pero que teniendo como vida su propia voluntad. Entonces, bueno, vamos a seguir a ver qué más nos dice el Señor. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios. No quiere decir que la voluntad humana desaparece. No, eso yo creo que ya lo hemos dicho y lo vuelvo a recalcar. La voluntad humana nunca desaparece. Si desaparece la voluntad humana, fuésemos solo marionetas ya, ¿no? Fuésemos como las demás criaturas, realmente como el sol, la luna, las estrellas. Todas las criaturas existentes hacen la voluntad de Dios. Y en nada se oponen a la voluntad de Dios, porque Dios los creó para un fin y siguen cumpliendo con esa misión, digámoslo de ese modo, que Dios les dio desde el principio. Que en el caso del sol era dar calor, era dar luz, dar vida, y el sol sigue haciéndolo. En ese sentido, el sol cumple con la voluntad de Dios, lo que Dios desde un principio hizo con el sol, para que pudiese entonces llevar a cabo su misión. Pero el sol no tiene una voluntad propia, que pueda decir, a lo mejor hoy no tengo ganas de darles luz a los seres humanos, o no, se han portado muy mal, para que se les quite, ahora no les voy a dar calorcito, no, nada. No, el sol no se está preguntando eso, el sol no está diciendo lo haré o no lo haré. Primero, como teniendo un intelecto, como si lo tenemos nosotros, y tomando la decisión si lo hace o no lo hace. Entonces el sol no. Si nosotros no tuviésemos esa voluntad, estaríamos como todas las demás criaturas. Quizás fuera muy bueno, ¿verdad? No nos saldríamos del plan de ya no Dios. pecaríamos.
Pero también el amor está en la voluntad de la persona. Para poder demostrar a una persona que le amamos por necesidad, tenemos que ser libres, porque el amor se da con libertad. Y eso lo podemos entender hasta en el amor humano, Padre. Claro. Porque cuando yo puedo querer mucho a mi hijo, pero si él no me quiere a mí, por más que yo le ruegue, le llore, le explique, si él no me quiere y punto, ¿verdad? Exacto. Igual con los esposos, las esposas, por mucho que uno quiera a un hombre o a una mujer, si no hay esa voluntad libre de la otra persona para amarnos o para amarlos, no se va a dar. Se necesita que haya esas dos voluntades que se entregan. Pues es más, ¿qué es lo que hace el matrimonio? El sacramento del matrimonio. Son dos personas, dos seres humanos. Cada uno tiene su propia voluntad. Los dos son libres. Por eso una de las cosas, para que el matrimonio sea válido, tiene que haber libertad de parte de las dos personas. No debe haber presión, ni miedo, ni nada extraordinario que los esté empujando a que se casen. Los dos vienen con libertad, porque se aman, los dos se quieren dar, ¿verdad? Se quieren unir por medio de ese amor, con esa bendición divina. Entonces, cuando se dan ese sí, los dos están expresando el deseo de su voluntad. Yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo a serte fiel y amarte, respetarte, las buenas y las malas, a la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y este consentimiento que es libre, al darse los dos mutuamente, porque los dos están usando su voluntad, porque así lo están queriendo y lo están haciendo, entonces se unen. Digamos que en este sentido el matrimonio es la unidad de dos voluntades que se hacen una. Y ahora entra ahí la voluntad de Dios y se vuelve una voluntad trinitaria en ese sentido, ¿no? Bueno, la cosa está es de que es como viene la unidad, ¿verdad? Dos voluntades que se dicen sí y quedan unidos por ese sí. Entonces viene el Señor, que también quiere, ¿verdad? Porque lo están queriendo, entonces el Señor los une. Y ahora sí, hasta que la muerte los separe. Pero fueron los dos mutuamente se dieron. Entonces, en este caso, con Dios, la voluntad humana no desaparece para nada. La voluntad de Dios, la voluntad humana siempre está ahí, siempre está actuando, no está pasiva, sino que siempre activa. En este caso, le está diciendo sí a Dios, como la Virgen Santísima: he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Entonces, la voluntad humana de la Virgen, que está unida a la de Dios, claro, con esa misma voluntad la Virgen le dice a Dios: lo que tú quieras, yo quiero, ¿verdad? Lo que tú quieras, yo quiero. Entonces, pero en este caso se hace una voluntad solamente, la cual es la de Dios. Por eso el Señor dice: el vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Es una paz, una voluntad toda santa, toda pura, toda paz. ¿Por qué? Porque en el momento que ya no hay contrastes, todo es unidad con Dios y es armonía, es paz. Cuando hay contrastes es porque todavía yo estoy haciendo mi voluntad, y con mi voluntad misma estoy obedeciendo a Dios, o puede ser que no lo obedezca, porque como mi voluntad tiende a ser rebelde también, yo puedo escoger algo distinto de lo que Dios quiere. Y es cuando entonces vienen los contrastes. Cuando ya se vive en la voluntad de Dios, ya no hay contrastes. La voluntad humana está completamente obediente, pero lo quiere uno así. Es mi voluntad y así lo quiero y así lo deseo. Quiero lo que Dios quiere, quiero lo que Dios desea, quiero lo que Dios ama, amo lo que Dios ama, y así. Entonces, pero mi voluntad siempre está obrante, siempre diciéndole sí a Dios y queriendo lo que Dios quiere. Entonces, no es de que ya desapareció, no, en ningún momento.
Pero cuando las dos voluntades están separadas, mi voluntad que quiere esforzarse por hacer la de Dios, y la voluntad de Dios no está reinando aún en la nuestra, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces vienen los contrastes, porque a veces mi voluntad va a querer algo diferente de lo que Dios quiere. Padre, entonces esto sería como el ingrediente que le hacía falta a las almas, ¿no? Porque ya los santos nos han demostrado con sus vidas que se puede vivir en santidad, que se puede cumplir con los mandamientos, que se puede agradar a Dios hasta el extremo. Ellos ya nos lo han demostrado, sí se puede. Ahora el vivir en la divina voluntad es hacer exactamente lo mismo que hicieron los santos, vivir una vida santa, pero poniéndole el ingrediente de la divina voluntad. Si los santos, ¿verdad? Yo pongo a pensar en los santos tan grandes como Francisco de Asís. Francisco de Asís en todo quería imitar al Señor. Sí. Es más, San Francisco de Asís fue otro Cristo, digamos un Cristo pequeño, ¿verdad? Pero buscó imitarlo del mejor modo posible. Entonces encarnó, podemos decir, Francisco de Asís el Evangelio en su propia persona. Entonces, santos tan grandes como San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua, más adelante vamos a encontrarnos quizás un San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresita Niño Jesús, bueno, santos muy, muy grandes y que son también muy conocidos. Y de los santos que yo pienso que han sido más santos, el primero San José, y de ahí Juan, el discípulo amado, que los santos hubiesen conocido esto, ellos hubieran vivido en la divina voluntad. Definitivamente. Sí, porque hubieran hecho cualquier sacrificio, lo que haya sido, con tal de poseer esta vida desde aquí aquí en la tierra. Entonces, pero no se les dio, no se había llegado el tiempo, y por eso pues hicieron la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios pues hicieron santos, porque nadie puede llegar a la santidad sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero entonces pues les hizo falta este ingrediente que es sublime, que es inmenso, para que pudiesen ya desde aquí, desde la tierra, no llegar a ser solo estrellas, digamos, en el firmamento del Señor, sino ser grandes soles, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces vamos a seguir. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla, no se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Vamos a ver cuál es ese primer paso para poder, el primer paso que la voluntad de Dios hace en la persona. Dice el Señor, pone el orden divino en el fondo del alma, la vacía de todo lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Con qué estamos luchando continuamente? El pecado. ¿Qué nos lleva a caer en el pecado? La concupiscencia, la concupiscencia, que es nuestra inclinación a pecar. Desde ese primer pecado que se cometió de Adán y Eva, el pecado original, ya todos los seres humanos, debido a que Adán y Eva son nuestros primeros padres, pues nacemos con ese pecado de origen, es un pecado de herencia. Ese pecado de origen creó en nosotros una tendencia a pecar, y esa tendencia que continuamente pues nos lleva a querer lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Por eso uno de los de ejemplos más buenos quizás podemos decir es el mismo San Pablo. San Pablo, aunque después él llegó a cristificarse a tal grado que llegó a decir,
ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, o que se atrevió a decir, imítenme a mí. Yo digo, una persona que diga, imítenme a mí, es que de plano está completamente transformada en Jesús, ¿no? O imítenme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo, y el que me imita a mí, como yo imito a Cristo, pues va a imitar a Cristo a través de mí, siguiendo también mi ejemplo, ¿verdad? Entonces San Pablo dice, imítenme a mí, o ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Pero San Pablo no la tuvo tan fácil tampoco. San Pablo tuvo momentos fuertes de lucha, que en momentos dirá también, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O en otro momento dirá, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo hago, porque dentro de mí está esta ley que me inclina al pecado. Es lo que le llamamos la concupiscencia. Cuando ya se vive, digamos, o ha entrado uno en ese reino del querer divino o de la voluntad divina, nos dice el Señor que lo que hace la voluntad de Dios primero es poner en el orden divino, o sea, pues porque es la vida divina, entonces pone el orden divino en el fondo del alma, vaciándola de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Podemos decir que vivir en la divina voluntad significa la muerte de la concupiscencia también. Eso es. En lugar de tener esa inclinación a pecar, ya dentro del reino de Dios, regresamos, digamos, al paraíso, y todavía mejor, pero regresamos a ese paraíso cuando no había inclinación al pecado. La inclinación que Adán y Eva tenían era inclinación, pero al bien, a la voluntad de Dios, a vivir en comunión con Dios, al amor, a la virtud, y así con todo lo demás. Entonces, pues es el regreso del hijo pródigo, que en Adán, digamos, el hijo pródigo se fue de la casa paterna, se fue de la casa del Padre, del Rey, se salió del reino de Dios. Y el vivir en la voluntad de Dios es ese hijo pródigo, como la humanidad, que regresa a la casa del Padre, al reino de Dios, a poseer la vida que en un principio Dios dio a la humanidad en Adán. Entonces, y ya, pues en ese sentido, ya no existe la tendencia a pecar. Pues creo que tenemos que comenzar a hacer maletas para mudarnos a ese reino, ¿verdad? Pues es lo que deberíamos de hacer. Bueno, en cambio, sigue diciendo el Señor, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, como fueron los santos, sienten el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo, el hacer mi voluntad es vivir como siervo. Bueno, antes de esto dice el Señor, cuando se hace la voluntad de Dios, hay dos voluntades que están obrando. Una está la voluntad de Dios y esta es la voluntad de la persona. Digamos, en este caso, pongamos el ejemplo de un santo, pudiéramos poner el ejemplo de alguien más, pero de un santo. ¿Qué quiere el santo? Hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que le da vida, porque eso es lo que le da alegría, porque le busca también pues quedar bien con Dios y agradarle a Dios, que Dios sea feliz también con su actuar. Entonces se esfuerza, hace hasta lo imposible por hacer esta voluntad divina, pero como no están las voluntades no están unidas aún,
entonces esta su voluntad le va a poner contrastes para poder hacer esta de Dios. Lo desea, lo quiere y se esfuerza, pero cuántas veces por esa inclinación tan fuerte que tiene a pecar, que se opone a lo que esta voluntad de Dios quiere, entonces pues muchas veces va incluso a azotar o va a sentir el peso de esa inclinación. Un ejemplo, volvemos con San Francisco de Asís. ¿Qué hacía San Francisco de Asís? Una de las historias que hemos escuchado de Francisco de Asís es de que a veces sentía esa inclinación tan fuerte, y eso tenía que ver con los deseos de la carne, pues que hasta desnudo agarraba, se lanzaba entre la nieve, pues para apagar ese fuego que traía, ¿verdad? O otra que se lanzaba entre los rosales, y por cierto que como hay esa historia de que se lanzaba sobre los rosales, pues todo se espinaba, todo para pagar esa inclinación tan fuerte que tenía, que incluso se cuenta de que esos rosales se le cayeron las espinas, y fue interesante porque ahora hace como 3 años me tocó ir a un viaje mariano, una peregrinación mariana, aunque tuvimos oportunidad también de visitar otros lugares santos, como en este caso Asís. Fuimos a Santa María de los Ángeles, y allí en Santa María de los Ángeles, que es una basílica, también tiene el título de basílica, entonces hay un área donde está como un pequeño jardincito de rosas, y es interesante porque todas las rosas los rosales y no tienen espinas para nada, no tienen espinas. Yo nunca había visto un rosales sin espinas. Pues allá esos rosales no tienen espinas, según la historia, ¿verdad? Es que viene desde ese tiempo cuando Francisco de Asís se lanzaba sobre las espinas. Bueno, la cosa es de que cuánto se esforzaba Francisco de Asís. Llegó a una gran santidad, pero cuántas veces su voluntad se oponía a la voluntad de Dios, o sea, esa inclinación que tenía a pecar. Entonces, en este caso, ya viviendo en la voluntad de Dios, ya es la muerte de la concupiscencia. Y ahora sí, ya las dos voluntades están unidas, todo es armonía, todo es paz. Hay una inclinación, pero una inclinación solamente a lo bueno, al amor, a la unidad con Dios y todo. Ay, que ya se venga el reino de Dios, ya, ¿no? Porque, urge, de verdad. Porque de veras cómo batallamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dice el Señor, ya el vivir en mi voluntad es vivir como hijo, el hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificio los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? Y cómo el Señor sigue dando énfasis en esto. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, mis santos, por más que lucharon por hacer mi voluntad, no vivieron en mi voluntad, ¿verdad? No vivieron. Pero ¿sabe qué, Padre? Yo pienso que todo es parte del plan perfecto de Dios, porque ahora que nosotros vemos que es posible lo uno, quizás se nos va a hacer más fácil entender y decidirnos a vivir en la divina voluntad. Claro. Exactamente. Entonces lo que está diciendo el Señor, o sea, los santos hicieron los servicios más fatigosos, más humildes, se sometieron al frío, al calor, a viajar y todo esto, o sea, siguiendo las órdenes de su voluntad. Pero después, en cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su padre, si sale no va a pie, sino que viaja en carroza, y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da
otra cosa que la paga por el trabajo que ha hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón, y si no lo sirven no tienen más derecho a recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre el padre e hijo nadie puede quitar estos derechos, que el hijo posee los bienes del padre, posee su voluntad divina. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca a los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes. Cuánto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. En pocas palabras lo resumimos. ¿Qué dice el Señor? Hacer su voluntad. Aunque somos hijos de Dios por el bautismo, porque en el bautismo recibimos esa gracia, aunque somos hijos de Dios por el bautismo, pero se vive como siervo. En un caso se vive como esclavo, y esclavo del pecado. En otro caso se vive como siervo, que obedece a su Señor y haciendo su voluntad. Y haciendo su voluntad también alegra a su Señor. Mientras que viviendo en la divina voluntad, siendo hijos, se vive como hijos. Haciendo la voluntad de Dios, siendo hijos, se vive como siervo. ¿Qué queremos hacer? ¿Esclavos del pecado, siervos, haciendo la voluntad de Dios, o vivir haciendo la voluntad de Dios? Exacto. Bueno, voy a terminar esta verdad nada más. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un Señor de decir a un siervo, a ver, siervos, que nos diga el Señor esto: vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. No te asombres si ves que no comprenden. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el de no dar vida aún en las cosas santas a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Dice el Señor, yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Porque también he notado una cosa, ¿verdad? Que no es fácil captarlo inmediatamente. No, se requiere de escuchar y escuchar. Yo pasé por eso, ¿verdad? Y aún así pues estoy aprendiendo, porque yo desde un principio les dije, voy a compartir lo que estoy aprendiendo con ustedes, pero que en un principio es complicado poderlo captar, y más es complicado captar lo que el Señor nos está diciendo, más cuando no ha habido formación, cuando no hay una relación personal con el Señor. Cuando ya hay más formación y hay una relación personal con Cristo, es más fácil poder captar eso. Pero cuando no es así, pues a veces no se tiene ni lo básico, ¿verdad? Y por eso es más complicado poderlo entender. Lo que sí es cierto, que ya cuando uno empieza a captar, dice, wow. Y al principio, ¿sabes? Pues yo pienso que es complicado quizás, por un lado,
entenderlo al principio porque es tanta luz que nos encandila. Sí, es cierto. Es tanta luz que nos encandila, quedamos abrumados porque por un lado vemos, se queda uno, wow, tanto así, pero a la vez sí, se queda abrumado e encandilado, y pues tiene que haber como un proceso, ¿verdad?, para ir digiriendo tanto, y así. Bueno. Definitivamente, Padre, es todo un proceso, y pues ahí vamos con el tiempo, nos faltan 10 minutos, entonces qué bueno que alcanzó a terminar la verdad. Como dice Padre, yo también creo que es poco a poquito que va entrando. Yo me fijé ahora en el retiro pasado que en las personas que estaban acudiendo al retiro, que había personas que pues ya habían escuchado de Divina Voluntad y leído de Divina Voluntad un poco, pero estaban como, yo los veía como esponjitas absorbiendo todo lo que se les estaba dando, y muchas personas que dijeron, después de esto comienzo a entender, estoy entendiendo más. Y lo que la gente estaba diciendo es lo que usted dice, Padre, que es poco a poquito. Es poco a poquito, no, hay que digerirlo, hay que de verdad darle vueltas y vueltas a todo esto, porque es algo muy, pero muy grande. Es algo que en realidad nunca antes se había escuchado hablar de esto, y quizás para personas sea primera vez que escuchan, pero es posible y se puede comprobar 100% que todo esto es real. Y yo creo que eso es lo difícil de entender, Padre, que de repente uno lo ve como un cuento de hadas, pero cuando aterrizas y dices, no, es que esto es real, es que es posible, es que podemos ahorita en estos tiempos vivir en la divina voluntad, y es lo que Dios quiere de nosotros. Y pues qué privilegio, ¿no?, que estamos viviendo en este año, en este tiempo en que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Exactamente. También es cierto otra cosa, que uno tarda más porque también le flojea más. Porque si uno se disciplinara más en estar leyendo continuamente, claro que iba uno a aprender más pronto todavía, porque es muy necesario estar leyendo. La lectura es indispensable, definitivamente no es suficiente con una charla semanal a la que acudan, o con leer el libro Una Verdad cada semana. No funciona así. Quizás de ahorita, la edad que tenemos, si leemos todos los días, hasta que Dios nos dé vida alcancemos a agarrar algo, pero si lo vamos a hacer cada semana, pues va a ser un proceso muy lento, y esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad, Padre? Claro que no. Se me hizo interesante nada más un comentario que mencionó Salvador Tomasini. Alguien me lo dijo y se me hizo chistoso, ¿verdad? Porque dijo que en el cielo iba a haber un poste. Bueno, si es de concreto va a ser más difícil, ¿no? Iba a haber un poste, y que ahí en ese poste iban a estar todos aquellos que pudieron haber leído y no leyeron, y se iban a estar lamentando por toda la eternidad, dándose de topes en el poste. O sea, bueno, se me hizo chistoso, ¿verdad? Pero, o sea, teniendo la oportunidad ahora y no hacerlo, es para lamentarse después. La verdad que sí, tremendamente. Padre. La verdad que sí, yo no quiero ir a encontrarme con ese poste. Ojalá y que aquí le dé duro a los libros, ¿verdad? Porque va a estar tremendo el castigo allá en el cielo. Pues nosotros tenemos ya esta oportunidad, tenemos, como quien dice, el cielo abierto. Podemos vivir de cielo aquí en la tierra, y pues hay que aprovechar esta oportunidad. Pues les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa, Padre. Muchas gracias por acompañarnos y traernos esta verdad que nos explicó de una vez y para siempre la diferencia entre más hacer la voluntad y vivir. Sí, ya para el siguiente programa vamos a tocar también, porque dentro de lo que es la diferencia está en el caso que hacer la voluntad humana es obrar como humano, mientras que vivir en la voluntad de Dios es obrar como Dios. Y eso es para otro programa.
Tremendo. Claro Entonces, para la siguiente semana vamos a tocar esa parte, unas verdades que nos ayuden a ver esa diferencia también entre el obrar humano y el obrar divino. Perfecto, Padre, pues muchas gracias. ¿Qué le parece si nos da su bendición? Y con eso nos despedimos. Pues bien, Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Nos vemos la próxima semana.